Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre la hiperinflación en Brasil, sus orígenes, el plan Cruzeiro, el plan Cruzado, el plan Real, cómo hicieron para doblegar la inflación y cuál fue su costo. La tasa de inflación en Brasil alcanzó las dos cifras en pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Brasil no volvería a registrar un nivel menor al 10%, sino hasta mediados de los 90, luego de experimentar un periodo de hiperinflación. A mediados de los 50, la inflación registraba 15% promedio y para mediados de los 60 había subido a 80% en promedio. En 1965 y 66, Brasil aprueba una reforma financiera que crea un banco central, separa la banca comercial de la banca de inversión y le permite al gobierno endeudarse en moneda local para recoger parte del dinero en circulación. El gobierno vendía bonos a determinada tasa de interés a cambio de un dinero que sacaba de circulación. En los 5 años siguientes, la deuda del gobierno creció a niveles bastante mayores que sus necesidades financieras, a lo que el gobierno responde aumentando su presupuesto de gastos, especialmente de los gobiernos locales. En los 70 se hablaba del milagro brasileño, con la producción creciendo alrededor de tasas del 10%. El financiamiento de la inversión pública con ahorros privados parecía estar funcionando, pero el primer shock del petróleo en 1973-1974 afecta esta estrategia de crecimiento que el gobierno enfrenta endeudándose en los mercados financieros internacionales e inyectando más dinero a la economía. Ante el segundo shock del petróleo de 1979, el gobierno decreta reiterados aumentos de salario que financia imprimiendo dinero. Pero a finales de la década, la deuda del gobierno se había quintuplicado y el crecimiento económico se había desacelerado a la mitad y la inflación había pasado la cota del 50%. A principios de los 80, el gobierno se propone balancear el sector externo. En particular, disminuir las importaciones para saldar los compromisos internacionales y para evitar que las reservas internacionales siguieran cayendo. En 1981 restringe el crecimiento en la cantidad de dinero y la producción cayó en 10%. No obstante, la inflación rara vez, en vez de bajar, alcanzó la cota de 100%. Como el crecimiento en la cantidad de dinero con una tasa de cambio fija no es sostenible, el gobierno tuvo que devaluar la moneda en 30% en 1983. A partir de 1985, el gobierno decide enfrentar y doblegar la inflación cuya tasa ya era mayor de 200%. El aumento continuo en los precios tiene una prognosis particular. Primero, tiene un detonante: aumentar la cantidad de dinero más de lo necesario. Luego, un movimiento inercial que ocurre cuando los trabajadores y las empresas ajustan precios y salarios buscando mantener su poder de compra. El problema es que cuando hacen eso, no habrá suficiente dinero para pagar esos aumentos. Y en este punto, el gobierno tiene que tomar una decisión. O valida los aumentos de precios y salarios imprimiendo más dinero, es decir, valida la inercia, o detiene el aumento de precios no imprimiendo más dinero, lo que hará que algunas empresas cierren y que aumente el desempleo. El gobierno implementa el plan Cruzado, el cual pone en ejecución en febrero de 1986.
El primer punto consistió en introducir una nueva moneda, el cruzado, que simplemente le quitó 3 ceros a la moneda anterior, el cruzeiro. El plan se enfocó en políticas de ingresos para frenar el proceso inercial de la inflación. Se aumentó el precio de la electricidad en 20% y se decretó un control de precios y salarios, los cuales serían reajustados cada vez que los precios aumentaran en 20%. También se introdujeron beneficios para los desempleados. No obstante, la principal herramienta utilizada para atajar la inflación fue mantener el precio del dólar fijo. Por otra parte, como la tasa de interés era más alta cuando la inflación aumentaba, dando por sentado que la tasa de inflación en cruzado sería cero, el gobierno disminuyó la tasa de interés en todos los contratos, de forma que, según ellos, el prestamista y el prestatario pagaran o recibieran la misma cantidad en términos de poder de compra. Las políticas monetarias y fiscales fueron puestas en un segundo plano, acomodándose a las políticas de ingresos para mantener los niveles de empleo. Esto fue implementado, no obstante, de una manera sui generis. Crearon el Conta Movimento del Banco do Brasil, un banco comercial del gobierno que actuaba como una autoridad monetaria paralela que tenía el poder de emitir dinero cada vez que lo consideraba necesario, o el Banco Central lo requiriera para cumplir con sus objetivos de política económica, sin tener que pedirle permiso al Banco Central de Brasil. En lo esencial, se estaba repitiendo el esquema de otras políticas hiperinflacionarias del continente: aplicar políticas de ingresos basadas en controles de precios, salarios, intereses y tasa de cambio para controlar la inflación, y a la vez expandir la cantidad de dinero de forma arbitraria. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron muy predecibles. Inicialmente, el plan fue muy exitoso. En efecto, en 1986, la tasa de inflación mensual promedio se ubicó en 0,9% entre marzo y julio. No obstante, la economía se fue sobrecalentando y las ventas crecieron en 23% durante los primeros 6 meses de 1986, en comparación con el mismo periodo de 1985. Los salarios aumentaron su poder adquisitivo en 14% entre marzo y septiembre, a medida que la cantidad de dinero aumentaba y los precios se mantenían congelados. La demanda de todos los productos iba aumentando. Las empresas comenzaron a disminuir sus ganancias y por ende a perder interés en producir, ocasionando escasez. Así, se fue creando una presión política para evitar una recesión, lo que significaba dejar aumentar la inflación, al mismo tiempo que el Banco Central mantenía tasas de intereses bajas. En 1986, el gobierno comienza a implementar un nuevo paquete de medidas económicas, el cruzadinho, para otorgar préstamos en combustible, compra de vehículos, tickets aéreos y compraventa de dólares para gastos de viaje. Algunos precios fueron descongelados, la demanda aumentó y la economía se recalentó aún más. La inflación en 1986 cerró en 144%, la mitad del año anterior, pero los aumentos de precios locales en combinación con un precio fijo del dólar abaratan el precio de los productos extranjeros en comparación con los brasileños, haciendo disminuir las exportaciones y aumentar las importaciones, deteriorando las cuentas corrientes y reduciendo las reservas internacionales. Y se acentuaron los rumores sobre una posible devaluación, lo que hizo aumentar la compra de dólares. Para encarar la situación, en noviembre, el gobierno decide implementar el Plan Cruzado 2, buscando elevar sus ingresos, aumentando el precio de algunos servicios públicos y algunos impuestos indirectos. Estos aumentos hicieron subir los precios y el gobierno reintrodujo la indexación de precios y salarios, una práctica muy común en Brasil desde los años 60 y que nuevamente le daba fuerza a la inercia en la inflación, la cual era validada con repetidas expansiones monetarias, es decir, imprimiendo dinero. La tasa de inflación solo en el mes de enero de 1987 se ubicó en 17%. Y las reservas internacionales se deterioraron aún más. En febrero,
el gobierno decide suspender por tiempo indeterminado el servicio de la deuda externa con el objeto de parar la caída en las reservas internacionales y comenzar una fase de renegociación que apoyase la población. En julio de 1987, las autoridades presentan el Plan Bresser. Como el plan cruzado, reimpone los controles de precios y salarios, pero aumenta el precio de los servicios públicos de electricidad y telefonía. Mantiene el impago de la deuda externa y la tasa de cambio fue objeto de un esquema de mini devaluaciones conocido como crawling peg. También crea una unidad de referencia de precios, la cual se usaría para indexar los niveles de salario trimestralmente. Se aumentaron las tasas de interés para que estuvieran por encima de la tasa de inflación y se planeó reducir el déficit fiscal, aunque solo un déficit operacional, que consideraba pagos adicionales a los intereses de la deuda brasileña en cruzados para compensar el aumento en la inflación. La reforma fiscal fue un fracaso. El déficit operacional alcanzó 5,5% del ingreso nacional, una cantidad mucho mayor que el 3,5% que se esperaba. En febrero de 1988, no obstante, el gobierno retrocede y decreta una liberación parcial de precios. La situación se complica cuando la inversión se desploma. En 1987, la tasa de inflación anual se vuelve a ubicar sobre 200%. En enero de 1988 se implementó el plan Freire-Comarruns, que proponía una reducción paulatina del déficit fiscal y de la inflación. Se aplicaron políticas de ingresos al congelar algunos precios y salarios y se comenzó a pagar nuevamente la deuda externa. El entorno cambió y los resultados fueron distintos a los esperados. La cosecha de 1988 fue mala y una nueva constitución aprobada en octubre aumentaba considerablemente el gasto del gobierno central, en particular las transferencias que debían hacerle a los estados. Esto, junto con algunas otras medidas, monetizaba el déficit y la inflación se triplicó en 1988, alcanzando 670% ese año. En enero de 1989 se anunciaba el plan de verano, que en lo esencial era un programa ortodoxo, aunque con elementos de políticas de ingresos. El plan, no obstante, fue bloqueado en el Congreso y nunca se implementó. La inflación en 1989 cerró en 1.160%. Así cerraba el último año de la década, con una inflación de 4 cifras y un ingreso per cápita que había disminuido en 1/3 en 10 años. En marzo de 1990, el primer presidente de Brasil electo democráticamente en 29 años, Fernando Collor de Mello, anuncia el Plan Collor 1. Para reducir el déficit fiscal, Collor propone un impuesto temporal sobre la intermediación financiera y la suspensión de incentivos fiscales, el aumento de otros impuestos de manera permanente, nuevos procedimientos para reducir la evasión fiscal, un número de privatizaciones y una reforma administrativa. Para reducir las expectativas de inflación, el Plan Collor intenta disminuir la cantidad de dinero en circulación, convirtiendo a la fuerza una gran porción del dinero que la gente y las empresas tenían en sus bancos en bonos del gobierno. Esa porción alcanzaba alrededor del 80% de los depósitos de la banca. Simultáneamente, para evitar una recesión, imprimía dinero. Los precios y los salarios fueron también congelados. La reforma fue muy impopular entre los empleados públicos y finalmente el programa casi no se implementó. Mientras tanto, la tasa de inflación alcanzó 2.170% y la producción cayó en 3% en 1990. En enero de 1991, el gobierno anuncia el plan Collor 2, que en lo esencial era igual al primero. Una novedad de este plan es que la economía se abrió al comercio exterior y se pudieron privatizar algunas industrias. El plan fracasa parcialmente por la deposición del presidente Collor de Mello y la inestabilidad política del país, que creó un clima de nerviosismo entre los inversionistas. La inflación fue escalando hasta pasar de 2.000% en 1994.
En 1994, ese año, Brasil anuncia el Plan Real, un conjunto de medidas tomadas para estabilizar la economía de Brasil en 1994 durante la presidencia de Itamar Franco. Sus arquitectos, dirigidos por el ministro de Finanzas y sucesor como presidente, Fernando Henrique Cardoso, un mulato nacido en Río de Janeiro, pero que vivió casi toda su vida en Sao Paulo. Cardoso estudió sociología y después fue profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Sao Paulo y presidente de la Asociación de Sociología Internacional entre 1982 y 1986. Cardoso fue miembro del Instituto para Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, un miembro extranjero honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias y ha escrito varios libros. El Plan Real se basó en un análisis sobre las raíces que causaban la hiperinflación en la República de Brasil, que concluyó que existe tanto un componente de política fiscal y una severa y persistente inflación inercial. El Plan Real intenta estabilizar la moneda local en términos nominales después de una serie de planes fallidos con un enfoque heterogéneo para controlar la inflación. En la primera etapa, el plan comienza en junio de 1993, cuando el gobierno lanza el Programa de Acción Inmediata, diseñado para enfocarse en los desequilibrios fiscales que surgirían cuando cayeran los ingresos por señoreaje. Esto incluía aumentar las tasas de impuestos existentes, tales como el impuesto sobre la renta, y la creación de nuevos impuestos, como el impuesto de intermediación financiera y la renegociación de la deuda de los gobiernos subnacionales, todo esto en un intento por controlar los déficits de los gobiernos subnacionales. Otro ajuste fiscal que se produjo a principios de 1994 fue la creación de un Fondo Social de Emergencia, que fue una forma de suspender parte de los ingresos asignados de los estados y los municipios, proporcionando mayor flexibilidad en el presupuesto del gobierno. En el aspecto monetario, hubo una intención claramente declarada de limitar las emisiones de la nueva moneda, que llevó a la adopción de una política de tasas de interés altas y altos coeficientes en encaje, que alcanzaron incluso 100% sobre los nuevos depósitos después del 1 de julio de 1994. Además, el plan incluyó cambios en el marco institucional en el que operaba el Banco Central, como el traspaso de la gestión de la deuda externa a la Secretaría del Tesoro Nacional y la reducción del tamaño y funciones del Consejo Monetario Nacional. La recuperación del stock de deuda pública en la cartera del sector privado fue una clara demostración de que los tenedores activos estaban dispuestos a volver a la normalidad a pesar de las interrupciones de las reiteradas intervenciones que se habían realizado en las reglas de indexación y la liquidez de valores públicos durante los 12 años anteriores. La mayoría de los analistas económicos en ese momento pronosticaban que el gobierno nunca más podría colocar nueva deuda. Una gran ventaja de este plan sobre los planes previamente anunciados es que desde el año anterior Brasil había normalizado sus relaciones con la banca internacional y muchos capitales comenzaron a entrar al punto de que el gobierno debió imponer controles sobre la entrada de capitales. Esto le permitió al Banco Central aumentar sustancialmente sus reservas internacionales. Se creó una nueva moneda, el real, valorada en 2.750 cruzeiros reales. El plan no fue aprobado por el Fondo Monetario Internacional y no llegó a ningún acuerdo con ese organismo multilateral, pero tuvo un enfoque distinto a los planes anteriores para reducir el déficit y las distorsiones de los controles de precios. Con el Plan Real, la política fiscal fue negociada con el Congreso. Con el Fondo Social de Emergencia se suspendió parte de los ingresos asignados a los estados y municipios y se aprobó un aumento al impuesto sobre la intermediación financiera. En política monetaria se estableció muy claramente la intención de limitar la emisión de dinero y asimismo se impuso una política de altas tasas de interés para restringir su circulación. Para vencer el problema de la inercia se creó una nueva unidad de cuenta, la unidad real de valor, para establecer una unidad paralela al devaluado crucero real. La unidad real de valor tenía una paridad 1 a 1 con el dólar.
Los precios debían fijarse en unidad real de valor por ley, pero las transacciones se hacían en cruceros reales. De forma que los precios en cruceros reales subían a la velocidad de la hiperinflación, pero en unidad real de valor permanecían constantes. En otras palabras, la función de dinero como unidad de cuenta y como medio de pago fueron separados por completo, utilizándose el cruceiro como una unidad de pago y la unidad real de valor como una unidad de cuenta. Este sistema permitió disminuir el problema de la distorsión de precios relativos. Muchos precios eran negociados entre compradores y vendedores, aunque el gobierno intervenía en aquellos precios de industrias muy concentradas, oligopólicas o monopólicas. Los salarios fueron convertidos en unidad real de valor, promediando el salario medido en términos reales, en realidad en dólares de los últimos 4 meses. El gobierno proveyó incentivos de todo tipo para animar una transformación de todos los viejos contratos para que fuesen reescritos en términos de una nueva unidad real de valor. En julio de 1994, la unidad real de valor desaparece para ser sustituida por una nueva moneda, el real, con una paridad igual a una unidad de real de valor, que era igual a $1. El plan fue un éxito. Para 1997, la tasa de inflación apenas registró 6,9% y el real se ha mantenido estable desde entonces. El objeto del plan real fue objeto de una fuerte discusión abierta en el Parlamento semanas antes de su implementación, lo que permitió considerar diferentes perspectivas, así como información de todos los agentes económicos sobre el plan antes de su ejecución. Inicialmente, el real se apreció, es decir, ganó valor frente al dólar estadounidense como resultado de las grandes entradas de capitales a fines de 1994 y 1995. Inicialmente, el real se apreció, es decir, ganó valor frente al dólar estadounidense como resultado de las grandes entradas de capitales a fines de 1994 y 1995. Luego comenzó un proceso de depreciación gradual que culminó con la crisis cambiaria de enero de 1999, cuando el real sufrió una maxi devaluación y fluctuaba salvajemente. Después de este periodo, entre 1994 y 1999, de tipo de cambio cuasi fijo, el nuevo presidente del Banco Central, Arminio Fraga, instituyó una política de metas de inflación, lo que significó efectivamente que el periodo de cambio fijo había terminado. Sin embargo, la moneda nunca fue verdaderamente libre, siendo descrita con mayor precisión como una flotación administrada o flotación sucia, con frecuentes intervenciones del Banco Central para manipular el precio del dólar. El plan real tuvo éxito en reducir de forma significativa la inflación mensual de 48% en junio de 1994 a 7,8% en julio y a 1,9% en agosto de ese mismo año. El éxito a largo plazo del plan real estuvo en su capacidad para mitigar los shocks económicos externos sin tener que incurrir nuevamente en una espiral de alta inflación. La prueba de fuego ocurrió en enero de 1999, cuando una crisis cambiaria causada por una devaluación del 35% en la moneda. Aún así, la tasa de inflación permaneció a niveles tan bajos como 8%. La apreciación de la moneda fue crucial para mantener la inflación bajo control. Principalmente, aseguró el suministro de productos importados baratos para satisfacer la demanda interna y obligó a los productores nacionales a vender a precios más bajos para mantener sus cuotas de mercado. Esto fue especialmente importante en el periodo inmediatamente posterior a la adopción de la nueva moneda, cuando la caída repentina de la inflación provocó un aumento en la demanda. El aumento de las importaciones, por lo tanto, fue esencial para evitar las presiones inflacionarias del lado de la demanda que socavarían el plan de estabilización. En cuanto al costo, la economía brasileña creció en 4,2% en 1994 y 2,6% en 1995, de forma que la reacción positiva de la economía fue inmediata.
Actualmente, la política monetaria en Brasil se basa en el esquema metas de inflación, basado en la credibilidad de la política monetaria como ancla para eliminar las rigideces que sostienen la inflación. Una credibilidad que a su vez se sostiene sobre otras dos variables, transparencia y reporte de cuentas. Hasta aquí, mis estimados amigos, un café con José Noguera.